Hermanos y amigos, muy buenos días. Reciba cada uno de ustedes un fraterno abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy, en el templo y por las casas. La base bíblica, Hechos capítulo 5, versículos 12 al 42. 2 domingos atrás, reiniciamos los cultos presenciales en la iglesia del Nazareno de San Jerónimo. Usando mascarillas y cumpliendo las normas protocolares, un significativo número de fieles nos hemos integrado para adorar a Dios desde nuestro templo. El tiempo del culto lo realizamos de 10 a 11:15 de la mañana y la escuela bíblica dominical continuará de manera virtual. Estamos pidiendo la dirección a Dios para definir las nuevas estrategias de misión eclesial. Haremos lo necesario y pertinente para continuar con la vida y misión de la INSG, Iglesia del Nazareno de San Jerónimo. Creemos que Dios está también con nosotros. El contexto social ha cambiado mucho. Instituciones de trabajo ahora realizan su labor desde la oficina hogareña. Los colegios entregan las clases virtuales y por otros medios de comunicación. Las universidades hacen lo mismo. La pandemia ha afectado ostensiblemente a restaurantes, muchos de los cuales han ido a la quiebra económica. Lo mismo sucede con otros negocios que ameritan para su producción la economía de los consumidores. Las iglesias también han sido afectadas. Algunas se mantienen cerradas, otras operativas con asistencia controlada y mínima, como es el caso nuestro. Algunas a punto de colapsar debido a que la feligresía no se ha comportado a la altura que amerita la situación. Las actividades se realizan de modo diferente. Esta realidad nos insta a suplicar la dirección de Dios para elaborar nuevas estrategias que nos permitan cumplir con la redención del ser humano, propósito final de Dios para la humanidad. Los medios electrónicos se han constituido en herramientas para las reuniones de oración, de estudio, de conferencias, de educación, de administración, solo que hay que aprender a manejar dichas herramientas y eso nos está llevando horas de trabajo. Están a nuestro alcance y hay que aprovecharlas, indudablemente. Tenemos que vencer obstáculos, estamos obligados a ello, y la historia de la Iglesia tiene vivos ejemplos de cómo al inicio los cristianos, que ni así se identificaban, tuvieron que vencer las dificultades de la persecución, lo cual los obligó a establecer una estrategia de predicación diaria en las casas de los primeros seguidores de Jesús. Quizás, si los imitamos, podríamos tener un excelente resultado de crecimiento integral. Hace falta que los fieles de hoy estemos decididos, comprometidos a cumplir con las exigencias misionales actuales. Veamos lo que pasó con los primeros seguidores de Jesús ante la embestida de las autoridades religiosas de su época. Según el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en primer lugar, los seguidores de Jesús estaban produciendo un impacto transformacional en la sociedad. Versículos 12 al 16 dice lo siguiente: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué observamos en este párrafo? La iglesia, o mejor dicho, los seguidores de Jesús, en un inicio, realizaban su ministerio en las inmediaciones del templo, en el llamado Pórtico de Salomón.
Creían que este era el lugar propicio para sus fines. No tenían otro lugar, por cierto. Y Dios los bendijo con señales y prodigios, muchas sanidades. El ministerio de sanidad se constituyó en el fundamental para que la gente creyera en el mensaje que los apóstoles estaban predicando. Y el crecimiento de los seguidores avanzaba significativamente. El impacto alcanzaba a las ciudades circunvecinas. En segundo lugar, los seguidores de Jesús soportaron las dificultades providencialmente. Los versículos 17 al verso 21 en su primera parte nos dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Qué vemos aquí? El asedio contra los seguidores de Jesús estaba dirigido por el sumo sacerdote y los saduceos. A quienes apresaron fueron a los dos líderes principales del grupo, Pedro y Juan. Son encarcelados, según el verso 18. Pero ¿qué sucede? El verso 19 nos relata que un ángel del Señor los liberó providencialmente y les ordenó ir a continuar su predicación en el templo. Así lo hicieron, venciendo las pruebas providencialmente, todo tipo de dificultades. En tercer lugar, los seguidores de Jesús resistieron el acoso de agresión de las autoridades. Versículos 21 al 33. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Qué observamos aquí? El concilio fue parte del estratagema. El concilio judío estaba compuesto por 72 personas. Estaban temerosos porque no lo encontraron en la cárcel. Recuerden, el ángel los había sacado, los había liberado milagrosamente. Y ellos estaban cumpliendo la misión otra vez en el pórtico de Salomón. Fueron allí, los trajeron nuevamente al concilio y fueron amenazados fuertemente, a lo cual Pedro y Juan resistieron en el poder del Espíritu Santo con esta famosa frase: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En cuarto lugar, los seguidores de Jesús
se vieron favorecidos por la intervención sabia de Gamaliel. Versos 34 al 40. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Gamaliel, un fariseo influyente en la sociedad de su tiempo, fue escuchado en cuanto a su argumento. Por cierto, él presentó ante el concilio argumentos convincentes que favorecieron la libertad de los prisioneros. Pero aún así, los azotaron y los intimaron. ¿Pero qué sucede a continuación? Ya en quinto lugar, los seguidores de Jesús cambiaron la estrategia de cumplir su misión. Versos 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre con mayúscula. Se referían a Jesús. Y todos los días, escuchen esto, todos los días, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vemos en estos dos versículos la actitud correcta que asumen los seguidores frente a las pruebas, frente a las dificultades. Los azotaron y los intimaron, pero ellos salieron gozosos de haber padecido por causa del nombre, por causa de Jesús. Una actitud correcta frente a las pruebas. Pero luego establecen una nueva estrategia. ¿Cómo habría de ser ahora su misión? Y el verso 42 nos dice con toda precisión lo siguiente: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí vemos frecuencia, todos los días; espacio, por las casas; horario, no cesaban, todo el tiempo; técnicas, enseñar y predicar. El tema que tenían que enseñar y predicar: Jesucristo, la vida de Jesús. Esta es la estrategia que los primeros seguidores de Jesús aplicaron para compartir el evangelio que el mismo Jesucristo les había encomendado que predicaran, la gran comisión. Entonces, creo que es aplicable de alguna manera, contextualizándolo a nuestra realidad. Yo creo que sí que podemos imitar de alguna manera a nuestros primeros hermanos. Conclusiones. Primera conclusión: las dificultades, persecución para aquellos, pandemia para nosotros. Nosotros estamos en pandemia, estamos atravesando una dificultad, no de persecución de autoridades, pero sí de un virus que es mortal. Segundo, prisión para aquellos, nosotros templos cerrados. Templos cerrados. Estamos con asistencia mínima, con asistencia reducida, pero estamos venciendo las dificultades. Presencialidad para ellos, virtualidad y presencialidad para nosotros. Claro, tenemos que sacarle el mejor provecho a los medios de comunicación, a los medios virtuales. Aprovecho para pedirle a mis hermanos de la Iglesia del Nazareno que activen sus celulares, que instalen el Zoom para que puedan escuchar la escuela bíblica, para que puedan ver este mensaje. La cuarta conclusión: la estrategia está definida, puede ser fundamental para la misión de la iglesia hoy. El contenido se mantiene, el tema es Jesucristo. La doctrina cristiana tiene sus fundamentos y eso no cambia. Sin embargo, las formas
puede que sí cambien, y de hecho cambian. El hecho de estar entregándoles este mensaje por esta vía es una evidencia de que las formas de proclamar el Evangelio cambian. Vamos a concluir elevando una oración a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre bueno, Dios de la iglesia cristiana primitiva, gracias por el ejemplo que ellos nos dan a estas alturas de la historia cristiana. Te pedimos que nos des sabiduría para poder aplicar estas estrategias, pero a seguir ministrando el Evangelio por los medios y la forma que sea necesaria en el marco de tu voluntad. Bendice a cada uno de los que ven este mensaje. Ayúdalos, oh Dios, conforme a las necesidades más íntimas de su corazón. Bendice sus familias, bendice nuestra sociedad, bendice al mundo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.